Abuelita vendía dulces bajo la lluvia. Hasta que un extraño hizo algo que te dejará sin palabras. Bajo la intensa lluvia, una abuelita temblaba mientras vendía dulces en la calle. Nadie se detenía, nadie parecía verla, hasta que un extraño hizo algo que nadie esperaba. Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Pero lo que nadie sabía era que aquella anciana llevaba años repitiendo el mismo ritual, día tras día, aferrándose a una esperanza que parecía desvanecerse. Lo que aquel hombre hizo no solo cambió su vida, sino que se convirtió en un acto de bondad que el mundo nunca olvidará. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, empapando las calles y obligando a la mayoría de las personas a apresurar el paso, buscando refugio bajo los techos de los negocios o cubriéndose con paraguas. Pero entre el ruido de los autos y el murmullo de la gente, una figura frágil permanecía en la misma esquina de siempre. Era una anciana de rostro cansado, con el cabello gris oculto bajo un pañuelo gastado y una chaqueta vieja que apenas lograba abrigarla. Sus manos temblorosas sostenían una pequeña canasta cubierta con plástico, protegiendo los dulces que vendía. Dulces que ella misma preparaba con esfuerzo cada mañana, con la esperanza de ganar lo suficiente para comer ese día. A su alrededor, la indiferencia era absoluta. Los transeúntes pasaban sin siquiera mirarla, absortos en sus propios problemas, preocupados por no mojarse, sin darse cuenta de que aquella anciana soportaba el frío y la lluvia sin quejarse, sin pedir ayuda. Solo esperando que alguien le comprara aunque fuera un dulce. Pero las horas pasaban y nadie se detenía. El agua se filtraba por sus zapatos desgastados, el peso de los años y del cansancio se hacía cada vez más insoportable. Sin embargo, ella no se iba. No podía permitirse el lujo de rendirse. A pesar de todo, se mantenía en pie. Porque para ella, vender esos dulces no era solo un trabajo, era su única forma de sobrevivir. El agua goteaba por los bordes de su pañuelo, empapando sus mejillas como si el cielo mismo compartiera su tristeza. La anciana se abrazaba a sí misma, intentando conservar algo de calor, mientras su mirada recorría los rostros de las personas que pasaban a su lado. Pero nadie la veía. Algunos la esquivaban con prisa, preocupados por no mojarse. Otros ni siquiera volteaban a verla, como si fuera invisible. Hubo quienes sí la miraron, pero solo por un instante, con esa mezcla de incomodidad y culpa, y siguieron su camino, fingiendo que no habían notado su presencia. El sonido de la lluvia golpeando el pavimento se mezclaba con el bullicio de la ciudad. Carros avanzaban entre charcos, personas reían bajo el resguardo de cafés y tiendas. La vida seguía su curso, pero para ella, el tiempo parecía haberse detenido en un bucle interminable de frío, soledad e indiferencia. Sus piernas comenzaban a dolerle. El peso de los años, sumado al hambre y al cansancio, la obligó a apoyarse en la pared más cercana. Cerró los ojos por un momento y suspiró, intentando reunir fuerzas para seguir. Un recuerdo cruzó su mente, días mejores, cuando aún tenía a alguien que la esperaba en casa. Pero esa época quedó atrás. Ahora, su único refugio era la calle, y su única esperanza, que alguien se detuviera y le comprara un dulce. Pero aquel día, parecía que nadie lo haría. Apretó la canasta contra su pecho, sintiendo un nudo en la garganta. No quería llorar. No quería sentirse derrotada. Pero el frío, el hambre y la indiferencia de los demás hacían que fuera cada vez más difícil mantenerse en pie. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si de verdad valía la pena seguir intentándolo. El frío ya no solo entumecía sus manos, ahora lo sentía en el alma. Con un suspiro pesado, la anciana dejó caer su cuerpo cansado sobre la acera, junto a la pared de un edificio. Se abrazó las rodillas mientras la lluvia continuaba cayendo sobre ella, empapando su ropa y filtrándose en sus zapatos viejos. Pero eso ya no le importaba. Las lágrimas, silenciosas y amargas, se mezclaban con la lluvia en su rostro. No sabía si lloraba de tristeza, de cansancio o de resignación. Miró los dulces en su canasta, intactos. Nadie los había comprado. Nadie la había visto. Levantó la mirada hacia el cielo gris, como si esperara una respuesta, pero solo recibió gotas heladas en sus mejillas. Cerró los ojos y, por un instante, permitió que su mente viajara al pasado.
Recordó los días en que la casa olía a pan recién horneado, cuando las risas de sus hijos llenaban las habitaciones. Recordó las noches en las que no le importaba si llovía o hacía frío, porque tenía un techo sobre su cabeza y una cama caliente donde dormir. Pero esos días se habían esfumado como el humo de una vela que se extingue. Uno a uno, sus seres queridos se fueron alejando, algunos por la vida, otros para siempre. Y ella se quedó sola. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se preguntó si alguien, en algún lugar, aún pensaba en ella. Si alguien se preguntaba cómo estaba. Pero más que eso, le aterraba pensar que, si desapareciera, nadie se daría cuenta. Apretó la canasta contra su pecho. ¿Cuánto más podría resistir? ¿Cuánto tiempo más pasaría antes de que su cuerpo ya no pudiera seguir soportándolo? No lo sabía. Pero lo que sí sabía, era que ese día parecía ser igual a todos los demás, sin ayuda, sin esperanza. O al menos, eso creía. Porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría su destino para siempre. El viento helado seguía soplando, pero la anciana ya no lo sentía. Su cuerpo estaba allí, en aquella acera mojada, pero su mente divagaba en un océano de recuerdos y tristeza. Hasta que, de pronto, una voz interrumpió su silencio. «Disculpe, señora». Levantó la mirada con esfuerzo. Frente a ella, de pie bajo la lluvia, había un hombre joven, de mirada amable y un paraguas en la mano. No era como los demás. No tenía prisa, no evitaba mirarla, no fingía que no estaba allí. Él la veía. «¿Está bien?», preguntó con genuina preocupación. La anciana parpadeó, sorprendida. Hacía mucho tiempo que nadie le preguntaba eso. «Sí, hijo», respondió con voz débil, «solo estoy descansando un poco». El joven miró la canasta con dulces, aún llena. Luego, sin dudarlo, sacó su billetera. «Quiero comprarlos todos». La anciana abrió los ojos con incredulidad. «No tienes que hacerlo, hijo. No quiero molestar». Pero él sonrió. «No es molestia, abuelita». «¿Cuánto cuestan?». Ella apenas pudo responder. Con manos temblorosas, le entregó la canasta, y el joven le puso en las suyas un billete mucho más grande de lo que ella jamás habría imaginado recibir en un solo día. «Quédese con el cambio», dijo con naturalidad, «y venga conmigo. No puede seguir aquí bajo la lluvia». Antes de que pudiera responder, el joven se quitó su chaqueta y la colocó con suavidad sobre los hombros de la anciana. Luego, extendió la mano. Ella dudó un instante, pero entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente en su pecho. Esperanza. Aceptó su mano. Y con su ayuda, se puso de pie. El joven la llevó a un café cercano, donde el calor de la calefacción y el aroma a pan recién horneado la envolvieron en una sensación que casi había olvidado, la sensación de ser cuidada. Mientras sostenía una taza caliente entre sus manos, sintió que el nudo en su garganta se deshacía. Por primera vez en años, alguien la había visto. Y en ese momento, comprendió que aún existía bondad en el mundo. La abuelita sostenía la taza caliente con ambas manos, como si temiera que, al soltarla, todo aquello fuera solo un sueño. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto, alguien se había detenido por ella. Miró al joven con los ojos empañados de emoción. No podía contener las lágrimas. «No sé cómo agradecerte, hijo», su voz tembló, quebrada por la gratitud. Él sonrió con calidez y negó suavemente con la cabeza. «No tiene que agradecerme nada, abuelita. Usted ha sido fuerte durante tanto tiempo, solo quiero que sepa que no está sola». Pero en su interior, la anciana aún tenía miedo. ¿Qué pasaría mañana? ¿Tendría que volver a la calle? ¿Sería este solo un gesto fugaz en medio de una vida llena de dificultades? Fue entonces cuando el joven hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, dime, ¿estás disfrutando esta historia? Si es así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque se viene la mejor parte. Porque lo que pasó después, nadie lo esperaba. El joven no solo la ayudó ese día. Hizo algo mucho más grande.
Compartió su historia en redes sociales, y en cuestión de horas, la historia de la abuelita comenzó a volverse viral. Miles de personas se conmovieron con su lucha. Las donaciones empezaron a llegar. Un pequeño negocio local le ofreció ayuda. Una comunidad entera se unió para apoyarla. Y de repente, todo cambió. Por primera vez en años, la anciana ya no tuvo que volver a vender dulces bajo la lluvia. Con la ayuda de muchas personas, logró rentar un pequeño cuarto, tener comida caliente cada día y, lo más importante, recuperar la esperanza. Nunca imaginó que un simple gesto de bondad pudiera transformar su destino. Bajo la lluvia y el frío, una abuelita intentaba vender dulces en la calle, ignorada por la mayoría de las personas que pasaban a su lado. Día tras día, enfrentaba la indiferencia, el cansancio y la soledad, hasta que, en su momento más vulnerable, un extraño se detuvo frente a ella. A diferencia de los demás, este hombre no solo la vio, sino que decidió hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Su gesto de bondad no solo le dio alivio en ese momento, sino que desencadenó una cadena de acontecimientos que demostraron que un solo acto de compasión puede marcar la diferencia en el destino de alguien. La historia de la abuelita y el desconocido nos deja una enseñanza poderosa. Incluso en los días más oscuros, la bondad de una sola persona puede traer luz y esperanza. Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos como este. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar del desconocido? ¿Alguna vez has sido testigo de un acto de bondad como este? ¿Y no te vayas aún? Mira este otro video que aparece en pantalla. Estoy seguro de que también tocará tu corazón.